Sias arribada, benvinguda de nou. Jo soc Noel, pastor d'aquesta església, muy feliç de poder obrir la paraula de Déu ara junts. I estem a la nostra sèrie Alto, Claro y Profundo, navegando ahí en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en el libro que escribió inspirado por Dios, el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en terreno europeo. Y hoy vamos a hablar de cuál es el perfil del cristiano. Seas cristiano o no, estás explorando o estás aquí para buscarle el ángulo muerto y lo que sea, no importa, nos encanta, es lo que queremos. Pero vamos a hablar hoy acerca del perfil del cristiano, la identidad, quién es, cuál es el perfil de un cristiano. Igual es el llamado. En las películas, ¿no? En la Edad Media no sé qué méritos había que tener, pero se declaraba caballero a algunos hombres, ¿no? Hoy día serían hombres y mujeres también por méritos, ¿no? Y eso te daba un perfil. Eras caballero, tenías un rango, ¿no? Tenías un poder, un perfil alto, ¿no? Y un propósito también, porque los caballeros tenían un propósito. Así que vamos a ver cuál es nuestro perfil como cristiano. Si estás explorando aquí, cuál es el perfil de un cristiano, alguien que sigue a Jesús. Acompáñame al libro de Efesios, vamos a ver ahí 10 versos. Ahí, como siempre, cuando el apóstol Pablo y el Espíritu Santo se unen, eso da para mucho, pero vamos a ver algo ahí de la belleza del mensaje de Dios. Se pueden sacar sillas, si prefieren quedar atrás, se pueden sacar sillas del vestíbulo de los baños para ellos. Vamos a leer ahí. Yo voy a leer en mi Biblia en catalán, pero es Efesios 2, versículo 1. Puedes seguirlo en tu Biblia, la que usas. Como iglesia normalmente usamos la nueva versión internacional peninsular. Efesios 2. Vosaltres en altre temps éreu morts per les vostres faltes i els vostres pecats. Vivíeu sotmesos al Déu d'aquest món, al sobirà que domina entre el cel i la terra. L'Espírit que ara actua en els qui són rebels. En altre temps, tots nosaltres també havíem viscut com ells. Ens abandonaven als desigs terrenals i ens deixaven endur pels seus impulsos. Així, la nostra naturalesa ens feia objecte de la indignació divina igual que els altres. Vers 4. Però Déu, que és ric en misericòrdia, ens ha estimat en un amor tan gran que ens ha donat la vida juntament amb Crist. A nosaltres, que érem morts pels nostres pecats, és per gràcia que heu estat salvats. Per mitjà de Jesucrist, Déu ens ha ressuscitat amb ell i ens ha entronitzat dalt al cel juntament amb ell. Així, davant els segles que vindran i en virtut de la bondat que ens ha tingut en Jesucrist, ha volgut deixar ben clar la incomparable riquesa de la seva gràcia. És per la gràcia que heu estat salvats per mitjà de la fe. I això no ve de vosaltres, és un do de Déu, no és fruit de les obres perquè ningú no pugui gloriar-se. Vers 10. Som obra seva. Som obra seva. Déu ens ha creat en Jesucrist i ens ha destinat a realitzar les bones obres que ell mateix havia preparat perquè visquessin practicant-les. Mi título hoy es Unión con Jesucristo. Unión con Jesucristo. En la Biblia hay muchas historias, sobre todo si lees el Antiguo Testamento, que es más historias que doctrina, hay muchas historias. Algunas terroríficas, porque ahí se describe lo que el pueblo de Dios hacía, y el pueblo de Dios siempre, Ankara todavía, hacemos cosas terroríficas y ahí están. También hay cosas bonitas, cosas que celebramos, pero hay historias como las del Hijo, historia del Nuevo Testamento. El Hijo, conocido como el Hijo pródigo, que lo tenía todo, pero no valorando todo lo que tenía, pidió a su padre su parte y se fue. Y cuando ya no tenía nada, cuando estaba sufriendo, valoró lo que tenía
y volvió a casa, donde fue restaurado. Muchas historias de este tipo. Y esto nos pasa habitualmente. Hay un dicho, de hecho, en español que dice, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Es así, ¿verdad? Decimos los adultos, nos encanta criticar a los adolescentes y los niños y los pobres están haciendo lo que pueden con su edad. Pero los adultos también todavía aprendemos a golpes. Siempre decimos, no, es que al final él tiene que caerse, golpearse, tropezarse para aprender. ¿Y tú? En lo que todavía no has visto, en lo que todavía no has aprendido, seguramente te hagan falta un par de golpes todavía. Porque esto es una realidad para todos, para mí el primero, ¿no? Señala esta triste realidad de que solemos valorar las cosas cuando ya no las tenemos. Y a veces son personas, a veces no son cosas, a veces son personas. Yo vengo de una familia humilde, mis dos abuelos, lugares diferentes de la misma isla, Gran Canaria, en las Islas Canarias, pero los dos de la parte montañosa, los dos agricultores, gente de campo, gente extraordinaria que no cambiaría por nada, me siento tan orgulloso de mi familia extraordinaria. Pero mi madre aprendió a administrar bien lo poco que tenían, aprendió de mis abuelos a guardar, hasta albiar, mi madre habría podido ser una perfecta catalana, y yo cuando era niño, entre que no éramos ricos y que había que guardar y ser muy prudentes, no habían excesos. Normalmente en mi nevera no había lácteos, embutidos, chocolates, eran cosas muy especiales cuando yo era niño. Entonces, ahora las valoro mucho, a veces demasiado. Ayer estuve de barbacoa con unos amigos y valoraba mucho, muchas cosas, ¿no? Disfruto mucho las cosas. También mi familia rota cuando yo era un niño, como tristemente tantas familias hoy en día, por lo que yo viví, valoro y cuido mucho de la familia que tengo. No la doy por sentado, porque todos los que tenemos una familia estamos en riesgo de perderla. Y a veces no valoramos las cosas hasta que las perdemos. Por otro lado, tengo un padre, una madre extraordinarios que me quieren, me respetan, me apoyan todo el tiempo, mis abuelos, mis tíos, mis primos, una familia extraordinaria, ¿no? Que seguro que no valoro adecuadamente. ¿Por qué? Porque les tengo, porque me apoyan. A veces me agendo llamarles, porque miro el móvil y pueden pasar meses sin que hablemos. Estamos lejos, todo eso, yo soy un poco salvaje y tal. No les valoro como debería, pero les tengo, me siguen respetando, me siguen amando, siguen estando ahí todo el tiempo. Es como la historia del hijo pródigo en la Biblia, ¿no? La riqueza en la que creció. Él nació en ese contexto. No era algo nuevo, algo diferente, era su normalidad. Nació en medio de prosperidad, de riqueza, y eso le impidió valorar ese ambiente seguro, próspero, bueno, en el que vivía. Hasta que no lo perdió todo, no valoró lo que tenía. Y hoy el texto, debido a que así somos, como buena abuelita y sabia abuelita, ¿no? Quiere recordarnos algunas cosas. Dios está empeñado en que no todo lo aprendamos a base de cicatrices nuevas, sino que confiemos también. A veces confiamos y experimentamos que Él es mejor, que su diseño es mejor, que lo que Él dice vale la pena. A veces nos damos el golpe y Él está ahí, papá está ahí, para que nos levantemos y sigamos adelante. Pero hoy el texto quiere recordarnos nuestro perfil en Cristo Jesús, quiénes somos en Él, lo que tenemos en Él, por lo tanto, cuál es nuestro llamado, nuestro propósito también, cuál es el perfil de un cristiano. O quizá hoy te llamará a ti a confiar en Jesucristo por primera vez. En el texto hay un llamado fuerte a poner tu fe en Jesucristo. Dios siempre está llamando y sigue llamando. Y mira lo que hace el apóstol Pablo, vamos a meternos ahí de lleno. Pablo parece ser un hombre lleno de amor, de gracia, de misericordia, pero pelos en la lengua nunca encontró nadie ninguno. Es muy claro, muy honesto, y así empieza. Versículo 1, sin titubeos. Mira la sutileza del apóstol. En otro tiempo, vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y en vuestros pecados. Hay una diapositiva a continuación, si te gusta un poquito el vocabulario, aunque no se ve muy grande.
un poquito del significado de las palabras que Pablo usa ahí deliberadamente. La primera palabra que se traduce como transgresiones o delitos y todo esto, se refiere a una caída, a un tropiezo, a un resbalón. Te caíste en el arcén del camino. Señala el pecado como una desviación, estar fuera del lugar. El lugar no solo que deberías estar, sino que te conviene estar para tu propio desarrollo. Se relaciona con romper el diseño de Dios, los límites que Él ha establecido para tu felicidad. Y luego la palabra típica para pecado es esa que está ahí, amartía, es la más común en la Biblia, ¿no? Que significa literalmente, está sacada, parece ser, del lenguaje del tiro con arco. Y es equivocarte, ¿no? Es como en España, tengo un par de amigos policías y la verdad tienen muy poca práctica de tiro. Los amigos que yo tengo me dicen que prácticas, digamos, pagadas por la policía, que no te las tengas que pagar tú, una al año. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Hay historias en las noticias que un policía iba a disparar a alguien y un pobre ciudadano se quedó sin un ojo o lo que sea. ¿Por qué? Porque practica muy poco. Pues es ese policía que está ahí a ver a dónde dispara, ¿no? Pues ese es el significado, que no hay manera de que hagamos las cosas como tendríamos que hacerlas. Todas las flechas por todas partes, menos en su sitio, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos la sencillez de lo que es el pecado, o la antítesis al pecado, es amar a Dios, responder a nuestro Creador, tener una relación libre, correcta, respetar quién Él es y su voz, y amar a la gente. Vivir proactivamente por el bien de la gente, amando, dando, perdonando, sirviendo, todo eso. No hay manera, estamos ahí con la pistola ahí intentándolo, pero no hay manera, ¿no? Esa es la palabra más común para eso. El apóstol es claro, es honesto, nos mete a todos en ese saco. Fuera de Jesucristo estáis mal, muy mal, y en una situación muy peligrosa con Dios y su justicia. Y sigue desarrollando, ese es el titular, se mete un poquito más profundo. Ahora, mira qué interesante cómo juega con diferentes realidades. Versículo 2, la oscuridad que está fuera de nosotros, y 3, la oscuridad que está dentro de nosotros. Versículo 2 dice, está hablando personas supuestamente cristianas, por eso lo pone en pasado, ¿no? Pero quizás para ti es en presente. Os conducíais o vivíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Pablo introduce aquí un tema con el que cerrará luego la carta, exponiendo mucho más este tema, el conflicto, la realidad del conflicto espiritual que no vemos, pero que existe. No sé si lo piensas habitualmente, pero que existe, es real, genera una influencia, especialmente si no tienes a Jesús, dice el texto, genera una influencia poderosa en tu vida. Y Pablo sigue ahora con la oscuridad interior, ahí todos tenemos un problema. Vivíamos impulsados por qué, mira la triada, el tridente ahí, deseos pecaminosos, impulsados por nuestra propia voluntad, para mí, después yo, y mis deseos, y mis caprichos, y mis cosas. Y otra vez, nuestros propios propósitos. Deseos pecaminosos, mi propia voluntad, mis propios propósitos, mis propios sueños. Como los demás, dice el texto, éramos por naturaleza, por eso, objeto de la ira de Dios. Y así estamos. Rotos en nuestras emociones, rotos en nuestra mente, rotos en nuestras relaciones, rompiendo el mundo en el que Dios nos ha puesto. Y nos encanta echar pelota afuera, ¿no? De los políticos y la guerra y... Claro, cuanto más poder tienes, más maldad puedes hacer. Pero tú con tu influencia haces tu juego, tu propio juego oscuro, yo hago el mío. El texto nos recuerda que el mundo y su realidad no es solo por los políticos y la guerra ahora entre Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. Es por ti y por mí, es la suma de todos nosotros. Pablo es claro, honesto y deja el panorama, una desolación ahí total, ¿no? Pero gracias a Dios, puedes pasar un par creo, gracias a Dios llegamos al versículo 4, 2 palabras ahí, pero Dios. Pablo estaba deseando llegar ahí también. Pero Dios. Aquí el pero es para bien. Normalmente cuando un amigo o alguien, quizás que no es tan amigo, te está diciendo cosas buenas, tú estás diciendo, ahora llegará el pero, ¿no? El gol por la escuadra. Pero aquí el pero es bueno. Aquí el pero es bueno. Pero Dios. Y ahora, el perfil del cristiano. Ahora Pablo va a exponer todo lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo, todo lo que Dios hace, porque todo proviene de Él, y el perfil que Dios te da o te puede dar como un cristiano. Hay mucho ahí.
Hay muchísimo ahí para navegar. Es alto, es claro, es profundo. Vamos a ver algunas cositas. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. O sea, versículo 4, nadie esperaría esto. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados, bajo la influencia del malo, del enemigo, que os tiene sometidos bajo vuestros propios deseos, vuestros propósitos, vuestro egoísmo, todo súper oscuro. Pero Dios, por su gran amor. ¿Ves? El lugar favorito de Dios, llevar su luz a la oscuridad. Pero Dios, por su gran amor por nosotros, 5, nos dio vida con Cristo. Y ese es el énfasis todo el rato, con Cristo, por eso mi título hoy, con Cristo. Aún, dice, no olvidéis versículos 1, 2 y 3, versículo 5 al final, aún cuando estábamos muertos en pecados. No había manera, estábamos ahí que no había manera. Y una exclamación ahí, por gracia habéis sido salvados. Y la gracia, lo he hablado últimamente mucho con algunos, con los que están caminando al bautismo. Por cierto, están las camisetas del bautismo en la oficina, puedes entrar con libertad y coger la tuya si te vas a bautizar. El 10 de mayo tenemos culto de bautismo, muy emocionado. Por eso, puedes invitar gente ese día también. Estaremos un ratito aquí y luego iremos a la playa a hacer los bautismos. Por gracia habéis sido salvos. La gracia, un ejemplo que nos ayuda a entenderlo, que he puesto con ellos y con los chicos arriba. Imagínate que la has liado, has hecho las cosas que sabes que están mal, no las has hecho ni siquiera de manera que tus padres no lo sepan, tus padres lo saben y tú sabes que lo saben, las has liado muchísimo. Y sabes que lo has hecho mal, has hecho daño a gente, las has liado, has roto cosas, lo que sea, y llegas a casa y tu madre que lo sabe, estás esperando el castigo, estás esperando la conversación y te dice, hey, ¿vamos a tomar un helado? Y tú en plan, vale. ¿Qué ha pasado? No, que ya castigué a tu hermano por lo del helado. Y vas con tu madre y te tomas el helado. Y al día siguiente lo mismo. La lías otra vez. Y llegas a casa y mamá te dice, hey, ¿vamos a tomar un helado? Y ves a tu hermano otra vez, sí, castigó otra vez a tu hermano. Y vas a tomar el helado con tu madre. Eso es la gracia. Es cuando recibes lo contrario a lo que mereces. ¿Qué hace Dios? Nosotros estamos ahí entre el versículo 1 y el versículo 3, ¿y qué se le ocurre a Dios? Voy a ir al mundo, voy a vivir por ellos, voy a servirles, voy a morir por ellos, voy a llamarlos porque con ellos quiero hacer un pueblo. Esos que están corriendo lejos de mí, esos enemigos míos, esos que están haciéndose daño, voy a ir a por ellos. Voy a ir a amarles y a perseguirles. Eso es la gracia de Dios. Y el hermano en esta historia es Jesucristo, quien se lleva los golpes de Dios en la cruz para que tú, por pura gracia, seas salvo. Ese es tu perfil en Cristo Jesús. Por gracia habéis sido salvados. Versículo 6, texto y mi título hoy, y en unión con Jesucristo. Esa es la clave, es mi título y es la clave. En unión con Jesucristo Dios nos resucitó. Nos sacó de la muerte, de la oscuridad y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Ves tu perfil ahí? Eres alguien que está sentado con Dios en las regiones celestiales, sea lo que sea que signifique eso. Versículo 7, para mostrar, o sea, lo que Dios ha hecho, el darnos una y otra vez ese helado cuando la estamos liando, es algo tan escandaloso, tan loco, habla tan alto de cómo es Dios, que dice el texto, Dios va a mostrar en el futuro, dice el texto, leo, la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros, ¿cómo termina? En Cristo Jesús. O sea, la gente va a ver cómo Dios nos ama en el futuro y va a empezar. ¿Pero cómo es posible que Dios ame tanto a esta gente? Lo que ha hecho con esta gente que no daban ahí una, haciendo daño a diestro y siniestro. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y es el perfil que quiere darte. No solo te quiere perdonar y que escapes del juicio eterno ahí por los pelos, quiere darte un perfil alto. Quiere sentarte en lugares altos, en los lugares celestiales donde está Dios. Quiere hacerte su hijo, su hija. Porque así es, versículo 7, la incomparable riqueza de su gracia. Él es así.
Versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Mediante qué? ¿Cuál es el truco para esa unión con Cristo? Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Este niño que llega a la casa, su madre le dice, vamos a tomar un helado. No quiero un helado. Y se encierra en su cuarto porque su inseguridad, la oscuridad por todo el mal que ha hecho, no le permite recibir ese regalo de su madre. Se empecina en su oscuridad y no quiere recibir ese regalo. Pero si tú quieres recibir ese regalo, eso es la fe, decir, vale, sálvame, perdóname, dame el regalo. Dice el texto ahí que esa riqueza Él la vertió, dice el versículo 7 al final, la derramó. Tú dices, vale, quiero, y Él ¡pua!, derrama todo eso sobre tu vida. Sin tú haberlo buscado, sin tú haberlo comprado, sin tú haber hecho nada en Cristo Jesús. Y dice luego al final, porque por gracia habéis sido salvados, el énfasis todo el rato, mediante la fe, recibes el regalo. Y dice ahora, todo esto, por si quedaba alguna duda, ¿no? Todo esto no procede de vosotros. Todo esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. Todo esto no procede de ti, es un regalo de Dios. Esto hemos de recordarlo y celebrarlo. Hablábamos en la mesa de la confesión, de cómo tendemos a ocultar, a esconder, en vez de confesar, ¿no? Y eso es tóxico, porque la iglesia, ¿qué es? Una herida en cicatrización. Una buena metáfora. La iglesia es una herida en cicatrización. Dios está ahí haciendo su magia y está cicatrizando. Pero cuando tú no confiesas tu pecado, vives escondiendo tu oscuridad, vienes a la herida, infectas la herida. Vienes con tu mal y infectas la herida. La herida no puede cicatrizar como podría hacerlo, ¿no? Y cuando tú no entiendes que todo este perfil alto como cristiano que tienes en Jesús, dice el texto, no proviene de ti, es un regalo de Dios. Y hay algo de orgullo. Miras a tu hermano como tú estás en un momento diferente del camino. Hay juicios de valor por ese orgullo. Infectas la herida también. Infectas la herida. Dios quiere hacer que la herida cicatrice para sanar el cuerpo y traer a más gente a ese cuerpo. El orgullo mata la vida de la iglesia. En cambio, una concepción profunda de que todo lo que tienes, todo lo que eres en Cristo Jesús es un regalo de Dios. Esa humildad, esa vida hace que la sangre fluya. El riego sanguíneo comienza a impulsar, la herida comienza a cicatrizar, las vidas comienzan a ser sanadas y la gente quiere eso. Esa humildad, esa sencillez, ese perfil alto mezclado con esa humildad de saber que todo es un regalo. Esa libertad que no tienes que demostrar nada a nadie, no tienes que demostrar nada a Dios. Porque Dios no puede amarte más, pero tampoco puede amarte menos. Y termina, casi es una redundancia a todo lo que ya he estado diciendo, versículo 9, no por obras, para que nadie se jacte. Otras traducciones dicen para que nadie se gloríe. Ahí está, explícito, muy explícito. Estos son del 5 al 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5 versos, un parrafito en la Escritura. Es el centro del cristianismo. A veces las personas cuando te están conociendo y ven que estás fuerte con el tema de la iglesia y tal, en algún momento te preguntan, ¿no? ¿De qué va realmente eso de la iglesia? ¿De qué va realmente eso de ser cristiano? Este es un buen texto para explicarle un poquito. Aquí hay mucho de lo que es, ¿no? De esto va. Y de lo que somos en Él, de la vida, de los beneficios eternos, de los beneficios presentes de tener a Dios. Así que, como decía el texto en la sección anterior, Pablo está pidiendo ojo grande. Capítulo 1, últimos versículos, Pablo está pidiendo ojos grandes para ver esto, entender esto y experimentar esto. Pide ojos grandes para ver esto. Es una buena oración, Pablo ora por eso. Ojos más grandes para entender y experimentar la esperanza, dice Pablo, a la que hemos sido llamados. Y el poder que actúa en todos los que creen. Pide ojos grandes para verlo. No hay nada más, no hay nada mejor. Es como cuando llega ese momento de tu vida que lo cambia todo, que pruebas el jamón ibérico. Habías comido jamón cocido, está bien. Habías comido jamón serrano, de ahí diferentes calidades, los hay muy buenos también. Pero luego llega ese día en el que pruebas el jamón ibérico, entonces, y si es de buena calidad,
Ya todo lo demás simplemente es una comparación ante el jamón ibérico. O sea, la vida de Dios desarrollándose en ti es lo mismo. Es lo mejor, no hay nada más. Pero quizás no lo has probado, estás ahí con tu jamón serrano y tal, feliz. Bueno, hay tiempo, Dios sigue llamando. Ni vivir aquí en la Costa Brava, por más maravilloso que sea, ni el dinero, ni el coche de alta gama, ni el jardín con la piscina, ni el grupo de amigos fantástico, ni los productos de importación que te encantan, nada. Eso está bien y muchas de esas cosas Dios las ha dado para que las disfrutemos. Dice el apóstol que disfrutemos también de todo lo que Dios nos da, ¿no? Pero la vida, la felicidad, lo que tu corazón anhela de verdad está en los brazos de un Creador que te ama profundamente. Y en esos brazos se puede disfrutar de todo lo demás con mucha más libertad. De las relaciones incluso con mucha más libertad. Amar a Dios, ser amado por Dios. El resto son notas a pie de página. El texto señala este perfil alto en Jesús. Somos hijos, somos amados, somos perdonados, todo este perfil. ¿Y qué hacemos con este perfil? Porque claro, en las películas vemos cuando declaran a estas personas caballeros, los declaran caballeros, le ponen, no sé, un uniforme, algo diferente, me parece que ya está, tienen su titulito, soy un caballero, pero ¿supone un cambio en la vida o no supone un cambio en la vida? ¿Qué pasaría si todas las mujeres y hombres de alto perfil en la historia hubiesen guardado su virtud, su talento? No sé en quién piensa. Personas que han cambiado la historia con mucho talento, muy inteligentes, con una visión para algún aspecto de la vida, un ángulo nuevo, más profunda. Tecleaba algunas de estas personas, cogí dos solamente. Leonardo da Vinci no solo pintó obras maestras, es muy conocido, ¿no?, por la Mona Lisa, fue un visionario que diseñó prototipos de helicópteros, de tanques, de calculadoras, realizó estudios anatómicos avanzados que se adelantaron siglos a su tiempo, el arte que generó el David, me encanta, ¿no?, el David David no sé si de Miguel Ángel o de Leonardo. ¿Qué hubiera pasado si este artista, con su virtud, la hubiese escondido en un cajón? Marie Curie descubrió dos elementos, el polonio y el radio, la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas categorías, científica pionera que cambió la medicina y la física. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiese guardado en un cajón, su perfil alto, su virtud, su identidad? Si hubiesen quedado inertes, inmóviles. Y nosotros, última sección del texto, y nosotros, porque si eres cristiano, tienes un perfil alto, como dice el texto una y otra vez, en Cristo Jesús, en unión con Jesucristo. Terminamos ahí, versículo 10, cerramos ahí. Decía en catalán, creo, son obra seva, porque somos hechura de Dios, hechos por Dios, creados de nuevo por ese creador, artista, en Cristo Jesús. Son obra seva. Ahí no hay un pero, ahí hay un para, y el para indica propósito. Hay un propósito para tu alto perfil en Cristo Jesús, para buenas obras. Y aquí Pablo no se pone escatológico, se pone muy sencillito para que nadie se escape en el mundo de las ideas. Para buenas obras. Y algo muy interesante al final, acaba ahí nuestro texto hoy, las cuales Dios dispuso. Parece que Él lo hace todo, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, ¿tienes que hacer todo el bien que es posible hacer? No. Porque no puedes hacerlo todo, ni siquiera Jesús lo hizo todo. Jesús no sanó a todos los enfermos del mundo, no viajó por todo el mundo, no hizo todo lo que podría haber hecho. Hizo aquello que era su propósito. Entonces tú tampoco puedes hacer todo. Pero ¿qué dice el texto? Y no hay florituras ahí. Que hay buenas obras concretas que Dios preparó para ti. Es así, tienes que vivirlas. Y quizás tú te preguntas, vale, ¿cuáles son las mías? Y estás en una búsqueda existencialista
por el Tíbet, por todas partes. ¿Cuáles serán esas obras mías? Empieza, hay un texto muy conocido en la Biblia, sé humilde en lo poco y en mucho te pondré. Empieza por lo que tienes. Empieza por practicar con lo que tienes. Si eres un discípulo, si estás siguiendo a Jesús, tienes que practicar. Comienza con la gente con la que vives, con tus vecinos, con tus amigos, en tu trabajo, viviendo con intencionalidad en la calle, buscando oportunidades para amar, para hacer el bien, para sacrificarte por alguien más. Lo que tienes a tu alrededor. Comienza a practicar ahí. Comienza a confesar ahí tus déficits. Comienza a ver ahí cómo estás actuando, como dicen los primeros versículos, con oscuridad que viene de fuera y oscuridad que sale de dentro. Comienza a cambiar todo eso, a confesar todo eso y a proponerte en medio de esa realidad próxima a ti, a hacer buenas obras. Levantarte por la mañana y decir, hoy voy a hacer buenas obras. Yo tengo un perfil alto como un hijo de Dios, tengo un perfil alto como cristiano, como cristiana, hoy voy a hacer buenas obras. Con mi mujer, con mi amigo, con mis compañeros de trabajo, con mi vecino que aún no conozco, voy a ver qué puedo hacer por él, voy a hacerle una coca al que se acaba de mudar, voy a ver cómo sirvo al anciano, al niño, lo que sea. Tengo un perfil alto. ¿Cuáles son hoy las buenas obras que has preparado para que ande en ellas? Vivir con ojos abiertos para eso. Y en el camino tenemos que tener cuidado con los miedos y las mentiras. Ahí, desde que, si estás estático, simplemente disfrutando del cristianismo en el mundo de las ideas, ahí, que Dios me ama, qué guay, todo eso, pero tu vida no significa mucho, en la práctica no pasa nada. Pero desde que te propones dar los mínimos pasos, ya los miedos. Easy, ¿no? Todo lo que vale la pena tiene que ver con miedos y con oscuridad. El que va a la guerra a luchar por su país, no te creas que va alegremente, va con sus miedos también. Easy, pero ve. Cuidado con los miedos, con las mentiras. Cuidado con el ruido también, con las luces. Hablo mucho de esto. Aparato diabólico este. Esto va bien para el cronómetro, para que me ayude a mí a no alargarme mucho. Pero cuidado con constantemente acudir a sus luces. Todo el tiempo, en la sala de espera, en el camino, en casa, en el sofá. Simplemente resiste la adicción esa de ir al aparato y párate un poco en ese silencio y pregúntale a Dios, ¿ahora qué toca? ¿Qué me estás diciendo? Y escucha un poco a Dios hablando. Cuidado con el ruido y las luces que el maligno utiliza para apagar la voz de Dios. Preguntarle a Dios, ¿ahora qué? Y escuchar mejor lo que dice el Espíritu. Porque tienes un perfil alto en Jesús, tienes propósitos que Dios pensó para vivirlos, para caminarlos, para disfrutarlos. Así que, ¿qué te está diciendo hoy el Señor? Y cierro. ¿Qué me dice a mí, mi perfil, mi propósito? ¿Cómo puedo enfocarme mejor en lo que sí son las buenas obras que he de vivir yo? Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. ¿Cómo puedo entender, experimentar tu amor por mí? ¿Quién soy en ti? Para vivir ese propósito. El texto hoy llama otra vez, unión con Jesucristo. Unión con Jesucristo. Disfrutémosla. Hay que celebrarla, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Le daremos otra vuelta a todo esto en los grupos pequeños, intentando aplicar qué significa cada uno de nosotros y durante la semana. Cómo nos está llamando el Señor a vivir nuestro perfil en Él. Pues Padre, gracias por tu palabra, gracias por un texto tan claro, tan profundo acerca de nuestra realidad y tu gracia, esta palabra tan grande que aún no entendemos del todo, tu amor increíble. Y lo que quieres hacer con nosotros, la vida que quieres darnos y que vivamos como hombres, mujeres, jóvenes, lo que sea, como gente normal en este mundo precioso que has creado, pero gente normal que reconoce que hay un creador. Gente normal, pero que ha sido adoptada como hijo e hija de este creador en Cristo Jesús. Y vivir nuestro propósito, nuestro llamado conforme a nuestro perfil alto en Cristo Jesús. Oramos en su nombre, te pedimos luz y ojos grandes para verte en el camino. Bendice tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si estás aquí hoy, explorando la fe, quizás por una temporada, quizás hoy por primera vez, hoy en este texto, Efesios capítulo 2 y toda esta exposición, es un buen momento para decirle a Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sálvame a mí. Perdóname,
Sálvame, quiero ser tu hijo, tu hija y seguirte. Y cuéntaselo a alguien más. En el nombre de Jesús, amén. Amén.